El título de este mensaje es Resucitó para justificarnos. Jesús resucitó para justificarnos. Escuche esto, la vida eterna es una esperanza verdadera. En Tito, capítulo 1, versículo 2, dice la Biblia, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Dios ha declarado que la salvación es una esperanza por la fe en Jesús y es una esperanza segura. No es una esperanza de un hombre que espero alcanzar o creo que voy a ser salvo. Es una esperanza segura. Simplemente nosotros tenemos que creer lo que dice la Biblia. En 1 de Juan 2:25 dice, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Recuerde, viene de un Dios que no miente, que no puede mentir, y Él da una salvación y Él no se retracta en esa promesa. Es un convenio, un pacto que hace mediante Jesucristo. Pero quiero que vaya a Romanos 6:23 y veamos que la vida eterna, una vez más, está en Jesucristo. No se encuentra en otro lugar. No se encuentra en esta iglesia. Esta iglesia no salva a nadie. Yo soy un siervo inútil de Dios. Yo no tengo habilidad ni poder de perdonar, de salvar, de otorgar a una persona una salvación. Ni un hombre en este mundo lo puede hacer. Ninguna religión lo puede hacer. Ninguna persona es digna de pararse delante de aquel Dios justo y decirle, dame la salvación. Porque la salvación no se compra, no está en venta, no está al alcance de unas obras. La salvación es un regalo de Dios. En Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Esta palabra dádiva es algo que se obsequia, un regalo, es un regalo de Dios. Y un regalo no se compra, un regalo no se puede conseguir a la fuerza. Un regalo tiene que venir de una persona amorosa que hizo el pago y Él dio todo. Y en este caso dice que está en Jesús, la vida eterna está en Cristo Jesús. Por lo que Él hizo por nosotros, siendo perfecto, siendo el sacrificio de Dios, se entregó, se fue sepultado y al tercer día resucitó. Ahí vamos ahora sí a Romanos 4. Quiero que vea una vez más esta declaración tan firme y directa. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Escuche, usted que nos visita, esta palabra, la palabra justificación, es una tremenda doctrina en la Biblia. No hay otra palabra que para mí ha sido de gran bendición en cuanto a la salvación que esta palabra, la justificación. Porque sí, la Biblia enseña que la salvación es muy sencilla que un niño la puede entender. Pero a la vez el Señor sabe que no es tan simple para decir solamente cree. Hay mucho que sucede detrás de esa doctrina, esa enseñanza. O sea, vemos palabras en la Biblia como la propiciación, la regeneración, la reconciliación. Son palabras muy complejas y profundas. Por lo tanto, la salvación tiene diferentes facetas, no fases para ser salvo. Facetas significa diferentes ángulos en que podemos estudiar la misma salvación. Todas nos llevan a una salvación sencilla que es por fe, todas. Pero a la vez nos enseña la complejidad del evangelio, porque si es complejo, si es profundo. Y el propósito del libro de Romanos es que conozcamos el poder del evangelio. Me fascina y me admiro cuando hay personas que creen la salvación por obras o por hacer algo. Nunca han leído Romanos. Nunca lo han estudiado. No han visto las tremendas joyas preciosas de este libro. En este libro la palabra justificación aparece 92 veces. Y en toda la Biblia aparece 229 veces. Significa ser declarado justo. Es absolución. Es una declaración que afirma la inocencia de una persona y que es libre de culpa. Es estar bien delante de Dios. Y Pablo utiliza muchos términos legales en el libro de Romanos, ya que Roma había sido establecido con una democracia con unas leyes muy bien explicadas. Y Pablo dice, para alcanzar a los romanos, le voy a hablar con muchos términos romanos. Y en este caso se utiliza mucho la palabra justificación. Y podemos debatir sobre qué es estar bien o qué es lo correcto, pero Dios es la medida de lo que es correcto y su palabra nos lo demuestra eso. Para estar bien con Dios, uno tiene que ser declarado justo. Ir a la iglesia no me hace bien con Dios.
Hacer cosas buenas no me hace estar bien con Dios. Dar mi cuerpo en sacrificio para ayudar a los pobres y dar todo mi dinero, eso no me hace estar bien con Dios. Y mucha gente puede creer y pensar, estoy haciendo lo posible para estar bien con Dios. Le preguntaron una vez al presidente Donald Trump, ¿tú crees en Dios? Digo, sí creo en Dios. ¿Alguna vez le has pedido perdón? Y él dijo, no, yo solamente hago un bien por cada mal que hago. Y él pensaba que es como una balanza, donde si yo hago más bien, entonces yo estoy bien con Dios. Pero escuche, eso no es lo que declara la Biblia. Y eso es lo que la mayoría de la gente cree en estos tiempos, que para estar bien con Dios tengo que portarme bien, pero nadie es justo delante de Dios. Nadie puede decir, yo estoy bien con Dios, a lo menos que usted esté en Cristo. A lo menos que Cristo mismo atribuya su justicia a usted. Eso se llama la justificación. La justificación. Note lo que dice Romanos 4, versículo 3. Queremos enfocarnos en esta frase, porque, ¿cuál es esa pregunta? ¿Qué dice la Escritura? ¿Hay varones aquí? Que lean conmigo, por favor. ¿Por qué? ¿Qué dice la Escritura? Nuestra enseñanza no se basa en, pero ¿qué tal si eso? No, se basa en lo que dice la Escritura. Hay muchos comentarios muy agudos, pero ¿cómo puede un Dios de amor? No vamos a enfocarnos en esas palabras agudas. Vamos a ver qué dice la Escritura. Lo que dice la Escritura es la verdad. Lo que dice la Escritura es lo que determina la verdad. Y podemos nosotros tratar de cuestionar y ser sensacionales o emocionalistas y decir, pero ¿a poco Dios hará eso? Si lo dice la Biblia, sí. Y en este caso lo que vamos a aprender es la forma en que Dios justifica. Él resucitó para justificarnos. Resucitó para declararnos justos, inocentes. En Romanos 4:23, note lo que dice, y no solamente con respecto a él se escribió, con lo que fue contada, sino también con respecto a nosotros. O sea, lo que se está escribiendo aquí, no solamente para Abraham o David, pero también para nosotros. Dice, a quienes ha de ser contado, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. La justificación es para aquel que cree que Jesucristo fue resucitado. Y Jesús resucitó para declararnos justos, para salvarnos. Y todo lo que la Biblia dice en este contexto de Romanos es para usted y para mí. Jesús resucitó para justificarnos, para justificarnos. Pero veamos en primer lugar, quiero mostrarle 3 verdades breves aquí en cuanto a la justificación. Quiero que notemos nuestras transgresiones. Nuestras, porque yo me incluyo ahí, yo no soy sin pecado de ninguna forma. En Romanos 4:25 dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones. La palabra transgresión es acción y resultado de transgredir, infringir o violar un precepto o ley. En este caso somos transgresores de la ley. Quiero que vaya conmigo a Santiago capítulo 2. Hemos infringido, quebrantado o violado la ley de Dios. Dios nos ha dado una ley que es buena, es perfecta y es santa. Y la ley tiene un propósito. La ley no tiene el propósito de salvar a nadie. Nadie, según la Biblia, no solamente en Romanos, en Gálatas y en otros pasajes se nos dice, nadie se justifica, nadie se salva por medio de la ley. Quiero que vea lo que dice Santiago 2:10. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable ¿de qué? De todos, porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho, ¿qué es la siguiente palabra? Transgresor de la ley. Y voy a citar a 2, puede venir usted, hermano Jorge, puede venir usted. Aquí tengo a 2 varones. El ejemplo que voy a usar es que uno de ellos es uno que guarda la ley y el otro tampoco la guarda. Pues nadie guarda la ley. ¿Cuántos mandamientos hay en la Biblia? Muchos mandamientos. ¿Sabe cuántos mandamientos hay en la Biblia? 10 fundamentos. Los 10 mandamientos que se dio en Éxodo, allá en el monte, pero después se dieron muchos más mandamientos. Viene el libro de Levítico, se dieron más mandamientos. Viene el libro de Deuteronomio, o sea, más mandamientos. Escriben los profetas y más mandamientos. Vienen los apóstoles, dicen ahí de los mandamientos dados por los santos apóstoles.
Nada más el libro de Efesios tiene 88 nuevos mandamientos. 88 nuevos mandamientos en el libro de Efesios, nada más. Vamos a asumir que hay 1000 mandamientos. Asumimos 1000. ¿Está bien contigo? ¿O quieres más? 1000. Y él cumple con 999 de ellos. Pero es imposible. Aquí nadie ha guardado los mandamientos. Nadie, mira, nadie. Un pastor estaba frustrado. Digo, ¿quién de ustedes es justo? Y se para un hombre, pero con una firmeza. Tú eres justo, yo soy justo. ¿A poco tú eres justo? Sí. Justo Pérez. No me refiero a tu nombre. No hay nadie en este mundo que sea justo. Nadie. Y Dios dice, tienes que cumplir toda la ley. Toda la ley. Ofendes en un punto y te haces transgresor de todo. El ejemplo que usa es, si eres un adúltero, te haces culpable también del homicidio, de matar. No, algunos han tratado de usar ese versículo para rebajar los mandamientos, decir, bueno, entonces mentir es como matar. No, al contrario, no creas que es tan leve, al contrario, matar es tan severo, tan feo como matar. Mentir es tan feo como matar. Y Dios está diciendo que si tú eres un transgresor de la ley, entonces eres culpable delante de Dios por todo, todo. Porque la medida de Dios es perfección. Es lo que no comprenden algunas personas. Dios pide perfección. No está pidiendo que la trates, intentes. Es que intenté, es que traté, es que persevera y lucha y haz lo que puedes. No, Dios dice perfección. Yo quiero perfección. Y cuando una persona no llega a esa medida, se llama un transgresor de la ley. Y este varón, él no ha intentado guardar la ley. Como aquel hombre en la cruz. Él no guardó la ley de ninguna manera. Él no fue fiel a Dios. Pero últimamente él fue declarado justo. ¿Por qué? Porque él creyó en Jesucristo. Si aceptamos eso, eso es lo que dice la Escritura. Ahora, vamos a suponer que él murió, aquel hombre en la cruz. Entonces, quiere decir, algunos se quieren aprovechar. Entonces, puedo vivir mi vida como yo quiera, al cabo al final. No, tampoco. Dios no puede ser burlado. Si una persona cree en Jesús y muere instantáneamente, no tiene nada que tener recompensas en el cielo. Su cuerpo estará aquí en la tierra destruido, su alma estará en la presencia de Dios y cuando sea resucitado no habrá recompensas que él tenga. ¿Por qué? Porque no hizo nada por Dios. ¿Pero qué salva a una persona? Transgresor de la ley, culpable delante de Dios. Primera de Juan 3:4, mire lo que dice todo aquel. Primera de Juan 3:4, vaya allá por favor. Recuerde, Cristo vino a morir y a resucitar a causa de nuestras transgresiones. Somos transgresores de la ley, pero también somos pecadores culpables delante de Dios. Primera de Juan 3:4, ¿están ahí? Todo aquel que comete pecado, ¿qué dice ahí? Infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Se nos da una definición del pecado. La palabra pecado significa aquel que infringe, quebra o viola la ley de Dios. ¿Cuántos pecados hemos cometido usted y yo? Vaya, Romanos 5:12, dice la Biblia que el pecado entró por un hombre al mundo. ¿Quién es ese hombre? Se llama Adán. Y de ahí, dice la Biblia, pasó el pecado a todos los hombres. Hay una naturaleza innata, pecaminosa de cada ser humano. Los que tenemos hijos pequeños podemos ver esa naturaleza en ellos de desobediencia y rebeldía. Usted no le enseña a portarse mal, usted no le enseña a mentir, pero nuestros hijos nacen con esa tendencia pecaminosa porque así nacimos en Adán. Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó ¿a quién? A todos los hombres. ¿Por cuánto? Todos pecaron. ¿Todos somos pecadores? Eclesiastés 7:20 dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. En Romanos 3:9 se nos enseña el propósito de la ley. Es revelar nuestra injusticia. ¿Estamos ahí? Dice Romanos 3:19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es, ¿qué cosa? El conocimiento del pecado. Ahora no crea que la ley es mala, es buena, pero la ley tiene un propósito como un espejo de mostrar lo que verdaderamente es usted, lo que verdaderamente soy yo.
Les mencionaba hace unas semanas, creo, ¿el espejo es bueno o malo? A muchos no les gusta lo que ven en el espejo. Pero ¿qué refleja el espejo? Lo que realmente somos. A algunos no les gusta que le saquen fotos. Unas señoritas, no, se tapan siempre, no me saquen fotos. Como que no les gusta ver lo que ellas son. A Abraham Lincoln lo pintaban, si usted busca pinturas de él en línea, va a ver que a veces aparecía con una verruga aquí y a veces aparecía sin verruga. Todo dependía del pintor. El pintor cuando estaba ahí mirándolo, no pintaba la verruga porque decía, se ve mal. Pero cuando pintaron algo oficial, le dijeron, señor Lincoln, ¿con verruga o sin verruga? Y él dijo, tal como soy. Y la ley es como un espejo que te muestra tal como eres, tal como somos. La Biblia claramente enseña que hay gente que no quiere venir a la luz, porque la luz va a exponer sus obras, y sus obras son malas. Cuando evangelizamos, yo evangelizo, le predico a la gente, y empezó a hablar del pecado, algunos se enojan. No les gusta que les diga su pecado. Un señor alegremente se detuvo y tenía un mandado y bajó las bolsas y platicaba conmigo. Y cuando le empecé a explicar que es necesario que él reconoce que es pecador, ¿qué es el pecado? Me dijo, infracción de la ley. ¿Cómo qué? Pues honra a tu padre y a tu madre, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Ya cuando me metí a hablar de pecados de la lujuria, se enojó y ustedes todos son igual, condena a la gente y se fue. Solamente le dije lo que la Biblia decía. En Gálatas 3:19, quiero que vea, por favor, esta pregunta que Pablo hace. Entonces, dice Pablo, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Dice la Biblia que la ley fue añadida a causa del pecado. Fue para revelar el pecado en su verdadero carácter como transgresión. Quiero que vaya a Romanos 7:13. La ley es como una lupa que hace ver el pecado más grande. ¿Estamos ahí? Algunos todavía están diciendo, yo no soy tan mal. Mal es el vecino. Mal es el que está ahí tirado ahí, el borracho. El que está en la cárcel, ellos son los malos. Vayan, predíquenle a ellos. ¿Cuánta gente nos ha dicho eso? Pero los que son religiosos se creen buenos. Los que vienen a la iglesia a veces se creen buenos. Jesucristo hablaba a aquellos religiosos, y no religiosos que guardaban la ley. Ellos no guardaban la ley de Dios, ellos inventaron una ley aparte. Otras reglas y otros mandamientos y se creían muy santos porque cumplían esa ley. Jesucristo dijo que eran sepulcros blanqueados. Por fuera se veían bien bonitos, bien vestiditos, bien peinaditos. Pero por dentro, ¿qué hay dentro de un sepulcro? Muerte, gusanos, cosas podridas. Qué tremenda y gráfica analogía hizo el Señor para describir a aquellos hipócritas que tienen una justicia externa, pero por dentro no creen en Jesús. Habían rechazado a Jesús. Y la ley está para mostrarnos como una lupa, ver que el pecado se vea grande, no algo pequeño, es enorme, no es cosa ligera. Dice así la Biblia, Romanos 7:13. Luego, lo que es bueno, vino a ser muerte para mí, de ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Esa palabra o esa frase, sobremanera pecaminoso, significa más grande de lo que es. Y el mandamiento para eso es. Y a veces yo sé que hay gente que quiere decir, pues es que yo no he matado a nadie. No levante su mano si usted ha matado a alguien aquí, ¿ok? Pero creo que la mayoría de la gente no ha matado a nadie. Se dice que menos de 2% de la población del mundo en algún día de su vida va a matar a otra persona. Y siempre es lo que apuntan. Pero ¿quién de aquí se ha llenado de orgullo? ¿Quién de aquí se ha llenado de enojo? ¿Quién ha dicho malas palabras? ¿Cuál hombre aquí
ha visto algo con sus ojos que no debía mirar? ¿Quién ha robado? ¿Quién ha mentido? ¿Habrá alguien que no ha mentido aquí? Me decía una señora, yo nunca he mentido. ¿Usted nunca ha mentido? Nunca ha mentido. ¿Segura que nunca ha mentido? Nunca. Y le dije, tómalo por fe que has mentido. Tú eres mentirosa, porque me estás mintiendo ahorita. ¿O no? Pero aquí no hay problema, ¿eh? ¿Todos han mentido? ¿Sí? Mentirosos. Somos mentirosos. ¿Está enojado? ¿Es pecado enojarse? Dice la Biblia que el que se enoja con su hermano sin causa es digno de muerte también. Dice la Biblia, el que mira a una mujer para codiciarla en su corazón ha adulterado con ella. O sea, el pecado empieza en el corazón. No tiene que practicarlo para hacer pecado. Si ya está en el corazón, ya es pecado. Dios pesa los corazones. Él sabe lo que hay en su corazón. Y desde que antes que se actúe, porque hay gente que no ha matado, pero sí quiere matar. Pide, ¿no? Que se muera ese viejillo Biden. No. Mire, es un homicida en su corazón. O puede ser AMLO, no sé, cualquiera de los que sean. Pero sí me estoy explicando. Hay personas que tienen pecado en su corazón. No lo han actuado, no lo han hecho, pero Dios mira el corazón y Dios ya determina, eres transgresor de la ley. Has infringido mi ley, eres culpable delante de mí. Por lo tanto, lo que te queda y te espera es el infierno. Pero quiero que vean, en primer lugar vimos nuestras transgresiones. Jesús vino para resucitar a causa de nuestras transgresiones, pero también para hacer nuestra redención. Él mismo es la solución. La solución no está en otra cosa, en otro lugar. La solución no está en usted tampoco. Usted no se puede salvar. Yo no puedo salvarme ni a mí, ni puedo yo salvarme a usted. ¿Le puedo salvar a mi familia? No. Solamente Dios, Jesús, puede salvar. En Romanos 4:25 dice, el cual fue entregado. Él fue entregado. ¿Quién lo entregó? ¿A qué se refiere? Note que Jesús fue entregado en manos de pecadores. Fue entregado por nuestros pecados. Claramente la Biblia dice que Dios dio a su Hijo unigénito. La palabra redención significa pagar un precio, es pagar el rescate. Tremenda lluvia. Y Cristo es el pago. Él pagó el precio por el pecador y Él nos compró para Él mismo. Quiero que vaya conmigo a 1 Timoteo capítulo 2. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5 y versículo 6. Ya nos dimos cuenta que somos transgresores de la ley, que hemos quebrantado su ley, que somos culpables, merecemos la condenación, pero Jesucristo es nuestro rescate, Él es quien nos redime. Dice la Biblia ahí en el versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo, hombre. Dice el 6, el cual se dio a sí mismo, note, en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. O sea, Jesús es la solución a nuestro problema. Él se dio en rescate, Él mismo fue entregado. Le voy a leer lo que dice Isaías 53, 3 y 5. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Y Jesucristo mismo fue el que tomó la iniciativa de llevar el pecado, según Isaías 53, 11, que se lo voy a leer. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Dice ahí, justificará mi siervo justo a muchos y llevará la iniquidad de ellos. Mi siervo aquí es Jesús. Él llevará las iniquidades de ellos. Dice que el Señor va a quedar satisfecho. Jesús es la solución al problema de los transgresores. Y vemos la importancia de un sacrificio justo. Acompáñeme a Hebreos 9, por favor. Créame que nosotros deseamos, anhelamos que la gente venga a nuestra iglesia
que adore, que crezca y que cambie, pero nada de eso Dios lo cuenta para nuestra justificación. No lo toma en cuenta Dios. Para ser salvo, lo único que cuenta Dios es lo que Cristo hizo por nosotros. Esa es la enseñanza del libro de Romanos, del libro de Gálatas, porque en ese tiempo había gente que quería añadirle la circuncisión a la salvación, los ritos de la ley de Moisés. Y decían, si ustedes no son circuncidados conforme al mandamiento de Moisés, no podéis ser salvos. Y usted puede cambiar eso por cualquier otra cosa. Si no vas a la iglesia, no puedes ser salvo. Si no guardas los mandamientos, no puedes ser salvo. Si tú no haces aquello o aquello, no puedes ser salvo. Pero eso no es lo que dice la Biblia. Claramente las Escrituras nos dice que la salvación está en Jesús. Jesús es quien salva. Una vez me preguntó una persona, con buenos motivos, pero si le decimos a la gente que solamente tienen que creer, pues van a vivir en pecado. Van a hacer lo que quieran. Entonces me dijo, ¿por qué no mejor le dice decir así, cree en Jesús, pero cuídate, ¿por qué? Para que no vivas en pecado. La cosa es esta, que estos que están acá, que no han creído en Cristo, nunca van a poder vivir bien, nunca. Es imposible. La persona que no cree en Jesús no tiene el Espíritu Santo morando en él, no ha nacido de nuevo, no comprende las maravillas de la ley de Dios porque se han de discernir espiritualmente. Y los que han nacido de nuevo tienen la mente de Cristo, el cual pueden ver la mente de Cristo en su palabra y tener discernimiento espiritual. Por lo tanto, si una persona se mantiene aquí aferrándose a que tengo que hacer algo, significa, según la Biblia, que el Espíritu de Dios no ha sido derramado en ellos y no puede entender muchas cosas y no puede cambiar y no puede vivir para Dios. Es imposible. ¿Sí me explico? El primer paso es creer en Jesús, recibe el Espíritu Santo y ahora tiene la capacidad y facultad espiritual de ceder a lo que dice la ley y no se aferra a ella, sino que se aferra a amar a Dios. Y cuando ama a Dios, todo se le hace muy fácil, porque ¿qué dice la Biblia? Si me amáis, ya es muy fácil, muy sencillo. Habrá gente que diga, acá voy a ser salvo, voy a vivir con pecado como yo quiera. A ver, ¿hay alguien aquí que piensa así? Nadie. Sí vio en esta congregación, hay una persona que quiere vivir en pecado después de que ha creído en Cristo. Y si me dice, yo voy a vivir en pecado, acabo, ya voy al cielo, yo te diría, cuestionaría dos cosas: tu madurez, tu sensatez y últimamente quizás tu salvación. Porque no puedes tú decir algo contrario a la Biblia, como aquellos en Pedro de Juan que decían ser hijos de Dios, pero decían, está bien que aborrezcas a tu hermano, está bien que uses tu libertad en la gracia como libre desenfreno. Al contrario, simplemente lo que enseña es, la gente que enseña eso, está enseñando contrario a las Escrituras. ¿A dónde los llevé? Hebreos 9:22. Note lo que dice, y casi todo es purificado según la ley, con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace ¿qué? No se hace remisión. Cristo fue entregado y fue sacrificado y su sangre es para redimirnos. Esa remisión significa, algunos dicen que es cubrir culpas. No es cubrir culpas, es quitar la culpa. Cristo quita las culpas. En Juan 1:29, note lo que dice, por favor. Juan 1:29 dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo, he aquí el Cordero de Dios. ¿Qué hace con el pecado? Que quita el pecado del mundo. Eso es lo que la remisión hace, es que quita el pecado. En Apocalipsis 1:5 dice que somos lavados con la sangre de Cristo. Era Pedro 3:18, quiero que me acompañe allá. Recuerde que Cristo fue entregado y Él fue contado con los pecadores, o sea que Él tomó el lugar de un malhechor. ¿Fue Jesús un malhechor? ¿Fue malo Jesús? Todo el mundo decía, no hagas nada, es un hombre justo. Pilato decía, yo no hallo culpa en él. La esposa de Pilato le dijo, no tengas nada que ver con ese hombre justo. Y los soldados que lo crucificaron dijeron, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Nadie pudo hallar culpa en Jesucristo. Pero lo que está enseñando es que Cristo, siendo perfecto, tomó el lugar del pecador. Eso se llama la sustitución. Era de Pedro 3:18, ¿están ahí? Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecadores. Note esta frase, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne,
pero vivificado en el Espíritu. Un niño llegó a la iglesia, pastor, ¿qué tengo que hacer para salvarme? ¿Qué tengo que hacer? Dijo, ya llegaste tarde para hacer algo. ¿Cómo? ¿Muy tarde para hacer algo? Tarde porque hace 2000 años Cristo lo hizo todo. Tú no tienes que hacer nada. Lo único que Dios espera es que tú creas en Él. Jesucristo fue entregado y Él es nuestra propiciación. Otra palabra tremenda. ¿Y nunca has escuchado estas doctrinas? Estás perdiendo mucho. La propiciación quiere decir apaciguar, aplacar. Habla de satisfacer o apaciguar la justicia de Dios. Que Dios quede completamente satisfecho. Hay algo que se llama el indulto. Los presidentes, cuando están terminando ya su carrera aquí en Estados Unidos, empiezan a perdonar a mucha gente. Porque saben, si yo perdono a una persona que es controversial, me va a afectar para la próxima campaña. Tienen mucho cuidado a quién perdonan. Pero ya cuando les queda cuántas semanas, perdonan a todos. Por ejemplo, hay traicioneros del país, traicioneros que han hecho que nuestro país cayera en trampas del enemigo y terrorismo. Pero porque este hombre declaró ser un transgénero, el presidente Obama lo perdonó. Y todo el mundo estaba, pero ¿cómo vas a perdonar a este hombre lo que hizo? Pero se quería identificar con esa comunidad. No tenía sentido porque lo perdonaron, nada más que eso. Y Obama siempre ha sido muy tendido a ese tipo de personas. Pero toda la gente que murieron a causa de este hombre, ¿dónde está la justicia? ¿Sí me explico? Si alguien mata a un ser querido suyo y alguien le da indulto, eres libre, al cabo yo soy el gobernador y te perdono y ya sigues. ¿Hay justicia? No hay justicia. Entonces, eso no es la salvación tampoco. La salvación no es un indulto. No significa que no hay justicia. Tiene que haber justicia. Alguien tiene que pagar. Y en este caso es Jesús mismo. Jesús mismo cumplió la ley. La propiciación significa, aquí viene Jesús y aquí está la multitud. Nadie puede cumplir la ley, pero Jesús sí. Y Él cumple la ley. Y cuando Él llega aquí a la cruz, Él es digno de Dios. Él es digno en todo el sentido de la palabra. Entonces Él apaciguó la ira de Dios al cumplir la ley. Pero después lleva los pecados de toda la humanidad, donde ahora aplaca la ira de Dios hacia la humanidad, hacia el pecador. Y es una tremenda doctrina, enseñanza, que la encontramos en 1 de Juan 4:10. Vamos a ir a 1 de Juan 2 enseguida y después Romanos 3:25. 1 de Juan 4:10, ¿estamos ahí? Dice así, versículo 10. En esto consiste el amor, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Sí notó eso? En 1 de Juan 2:1, mire lo que dice, por favor. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. O sea, Dios no quiere que vivamos y andemos en pecado. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es, ¿qué cosa? La propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los del todo el mundo. Acompáñame a Romanos 3:25. ¿Cómo es que recibo entonces la salvación por la propiciación? Bueno, Romanos 3:25 dice, ¿a quién Dios puso como propiciación? ¿Por medio de qué? Por medio de la fe en su sangre, para manifestar su ¿qué? Justicia. Note, todas estas palabras están entrelazadas de una forma u otra. A causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Entonces, la propiciación nos dice que hay justicia. La justicia es que alguien pagó. No se queda sin pagar el precio. Alguien pagó. ¿Pero quién pagó? Jesucristo. Y es por la fe, según este pasaje, por medio de la fe en su sangre, en lo que Él hizo, en la muerte, la cual recibimos entonces la justificación. Apaciguar, aplacar, habla de satisfacer o apaciguar la justicia de Dios. Satisfacer significa que queda complacido, contento. Vimos Jesús resucitó para justificarnos a causa de nuestras transgresiones, para hacer nuestra redención. Y número 3, vemos nuestra justificación. Romanos 4:25. ¿Están conmigo?
Dice así el versículo 25, al final es el énfasis, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Jesús resucitó para librarnos de nuestros pecados, librarnos de la muerte. En Efesios 2:6, si me acompaña allá, mire, cuando usted cree en Jesús, la verdad me da mucha pena tratar de estos temas y como correrlos así de más de pasada. Pero yo ya he predicado mucho de esto en nuestra iglesia. Quizás tengo más de 30 mensajes dedicados a la pura salvación en cada faceta, cada aspecto. Hablamos un solo mensaje de la propiciación, varios de la justificación, bastante de la regeneración. Y en este caso incluye lo que es ser resucitado con Cristo. La Biblia enseña una eterna salvación. En la mente de Dios todo ya sucedió. Por eso dice la Biblia que antes de que el mundo fuera fundado, Cristo ya fue inmolado. La gente enseña a veces que la iglesia es el plan B de Dios, pero no es así. Dios ya lo sabía de antemano. Para Dios nunca hay plan B. Jesús fue el único plan. Siempre fue el único medio por el cual la gente se salvaba. Aunque no conocían su nombre, aunque no lo vieron, sabían las figuras y las sombras venideras, según Hebreos. La sombra del Cordero, la sombra del templo, el tabernáculo, todas eran cosas que apuntaban a Jesús. Y la gente creía en Jehová y en esos objetos de su salvación. Usted y yo ya estamos en este lado de la cruz y miramos hacia atrás de lo que Cristo hizo por nosotros. En Efesios 2:6 nos enseña de algo que sucedió fuera del tiempo. ¿Estamos ahí? Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar ¿en dónde? En lugares celestiales en Cristo. Note, ¿cuándo resucitó Cristo? ¿En tiempo futuro o pasado para usted? Pasado. Pero después dice que te sentó. ¿Dónde está Cristo sentado? Pero usted está sentado en la iglesia Bautista Santana. ¿Qué significa esta promesa? Significa que cuando Cristo murió, usted murió con Él. Y cuando Él resucitó, usted resucitó con Él. Y cuando Él ascendió al cielo, usted fue a la presencia de Él. Todo el libro de Efesios 1 y 2 habla de una tremenda promesa y seguridad de salvación. Habla de las arras del Espíritu que se nos dio como una garantía hasta el día de la redención. El día de la redención es cuando Cristo nos resucite de los muertos. Ahorita tenemos un cuerpo de carne y hueso corruptible y nos enfermamos y nos vamos a morir. Pero el cuerpo que va a ser resucitado va a ser uno semejante al de Él, a su imagen. Y este cuerpo resucitado se le llama la adopción o la redención del cuerpo. Pero note que nada de esto ha sucedido para usted todavía. Bueno, usted tampoco murió ni resucitó, pero está hablando que en Cristo Jesús, en forma espiritual, usted murió, fue sepultado y resucitó. Ven a Corintios 15. Versículo 12 al 19 nos deja saber que si Cristo no había resucitado, entonces no hay salvación. Si algunos creen que Cristo resucitó espiritualmente y no corporalmente, entonces no hay promesa de una resurrección corporal tampoco. No hay una resurrección donde tenemos un cuerpo glorificado como el de Jesús. ¿Estamos ahí? Dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco ¿qué? Tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también vuestra fe. O sea, ¿de qué sirve que prediquemos, que tengamos esta iglesia, que tengamos una Biblia? De nada sirve, nuestra fe es vana. Dice el 15. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. ¿Aún estáis en qué? En vuestros pecados. Si Cristo no puede resucitar y no resucitó, entonces no hay perdón de pecados. ¿Sí lo estamos explicando? Espero que usted esté acatando bien esta enseñanza por varias razones. Una de ellas es para afirmar su fe en lo que dice la Biblia. Por otro, aquellos que están dudando, batallando, lo que la Biblia enseña, todo se basa en las Escrituras
Porque Jesucristo resucitó para darnos vida eterna. A Tito 3:7, por favor. Para justificarnos, dice, por gracia. ¿Qué es gracia? Un regalo, algo inmerecido. Mire, ya vio la palabra gracia, justificación, propiciación, todas están entrelazadas. Fe, creer. Él nos justifica por gracia, nos declara justo por gracia. Note, venimos a ser herederos conforme a la esperanza de ¿qué? La vida eterna. Un heredero es una persona que recibe una herencia. Si usted está esperando que se muera su tía Pepa porque le va a dejar un terreno a usted, no me pertenece a mí. Yo no tengo derecho a esa herencia. Yo no puedo presentarme y decir, bueno, ya que murió la doña Pepa, estoy aquí para que me den los terrenos. Van a decir, pero tú no eres el heredero, tú no estás en el testamento. Ella había destinado esto pues para Josué, como es de Rosarito, y es para él. Yo no puedo ganarme una herencia. Yo no puedo robarme la herencia. ¿Sí me estoy explicando? Esa la gente está diciendo, bueno, es que, ¿quién va a heredar? No, los que heredan, según este pasaje, son los que son justificados por gracia, conforme a la esperanza de la vida eterna. La herencia en la Biblia es siempre la resurrección, siempre es. Es la resurrección, es la vida eterna. En Romanos 3:24, acompáñenme allá, por favor. Romanos 3:24, estamos ahí. Siendo justificados, ¿cómo? Gratuitamente, por su gracia, note, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ya se entrelazó la redención. O sea, hay tantas facetas de la salvación totalmente trabajando juntas. Dice que somos justificados gratuitamente. ¿Sabe qué significa gratuitamente? ¿A quién le gustan las cosas gratis? Yo trabajaba en un banco y nos decían, no le digas a la gente que es gratis, porque nada es gratis. A alguien le cuesta algo. Y nos hicieron cambiar nuestra terminología, sin costo. Si usted mantiene 1,500 en su cuenta, usted tendrá una cuenta sin costo. Porque si le decimos, la cuenta es gratis, en cuanto ven $7 ahí que le cobraron, vienen y me enfurecieron. Aquí los veo, aquí. Me voy a Chase, yo era de Banco América, voy a Chase, el problema eres vos, no Chase ni Banco América. A veces a la gente le gusta las cosas gratis, gratis. ¿Cuánto cuesta? Es gratis. Pero nada es gratis en este mundo, ¿correcto? Los teléfonos que Obama empezó a dar eran gratis. Para usted sí, pero ¿quién pagaba? Alguien tiene que pagar por ese teléfono. Alguien tiene que pagar por ese servicio. ¿Sí me estoy explicando? Entonces malinterpretamos lo que es gratis. Gratis para nosotros es, yo no pago nada, no me cuesta nada. De mi parte, es gratis. Entonces la salvación es gratuita, pero alguien tuvo que pagar. Por este lado no me cuesta nada, de este lado Dios no espera nada, porque de aquel lado es donde se hizo todo. Por eso es por gracia. Dice Pablo en los Romanos, o es por gracia o es por obras. No puede ser por las dos, tiene que ser uno o el otro. En Romanos 3:28 dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Qué significa ser justificado? Declarado justo. ¿Y cómo es el hombre declarado justo? Por fe sin las obras. Y me preguntan a mí, señor Ringo, usted si muriera hoy, ¿usted estaría seguro que iría al cielo? Mi respuesta muy breve es sí estoy seguro. Tengo una seguridad, una certeza, no tengo duda, ni temor, ni miedo. Yo sé que voy al cielo. Pero si su reacción en su corazón, mirándome a mí, va a decir, ¿a poco este es bueno? ¿A poco te crees? No, yo no creo eso. Yo no creo ser bueno.
Yo no soy perfecto. Yo no me creo justo. Entonces, ¿por cómo sabes que vas a ir al cielo? Porque yo sé en quién he creído. Y sé lo que dice la Biblia. Nadie se salva por portarse bien. Nadie. Algunos dicen, bueno, si recibes a Cristo y te bautizas, entonces tendrás la salvación. Pero la puedo perder. Pues claro, ¿cómo vas a creer que ya nada más por creer? Entonces Jesús no lo hizo todo. Jesús nada más puso el enganche y yo hago los pagos. Eso es lo que me están diciendo, ¿no? Él hizo una parte, te arrimó y a ti te queda hacer lo demás. La Biblia dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues la gracia es el don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Si yo me salvo por portarme bien, mira, algunos se esponjan y dicen, no, pues si yo voy a la iglesia, yo no hago esto, yo ni televisión tengo en mi casa. Empiezan a gloriar, empiezan a esponjar, y Dios no comparte su gloria. Nadie. Pero si dejo de ir a la iglesia, digo así, sabes que ya perdí mi salvación. Mi pregunta es muy lógica, ¿cuándo la pierdes? ¿Cómo sabes cuál pecado te descalifica? ¿Cuando te enojaste? No, ese es muy pequeño. ¿Cuando te llenaste de orgullo? No, tampoco. ¿Cuando comiste de más, la glotonería? Ya caímos mal algunos, ya. Ve cómo nos gusta seleccionar nuestros pecaditos. Cuando mentiste y escribiste en tu forma que entraste a las 4, pero entraste a las 6. Cuando al oficial le dijiste que él no sabe lo que estaba diciendo, usted estaba manejando 60 a la hora, cuando en verdad estaba manejando 80. Cuando usted desobedeció a su esposo, no fue sumiso a él, ahí perdió su salvación. Cuando le rezongó y le habló feo al hombre que Dios puso sobre su cabeza, ya perdió su salvación. Vea que eso no le gusta hablar, ¿eso? Cuando usted maltrató a su mujer y le empezó a degradar, ahí perdió su salvación. Cuando empezó a ser desobligado a ver cosas sucias, ¿cuándo es? O sea, no tiene sentido, no lo entiendo, no tiene nada de sentido. Porque el momento que usted recibió a Cristo, en ese mismo día usted pecó. Y seguimos pecando. Por eso dice la Biblia que tenemos a Jesús como nuestro abogado con el Padre. Dios no quiere que pequemos. Y si me salvé por bautizarme, entonces ¿por qué no me bautizo otra vez? Yo vivo en una cuadra. Yo puedo bautizarme todos los días. Porque si es la salvación está en el bautismo, entonces tengo que bautizarme cada vez que peco. ¿Sí me estoy explicando? Por eso la Biblia dice que Jesús vino a morir una sola vez por los pecados de todos. Está en lo que Jesús hizo. Y ahora, en una iglesia bíblica, se nos enseña entonces que ahora que eres salvo, tienes que cambiar. Y ahora puedes cambiar. En Colosenses 3:1 se lo voy a leer, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre, diestra de Dios. Perdón, vaya conmigo a 2 Corintios 5:15 usted en su Biblia. Si usted verdaderamente creyó en Jesucristo, significa que usted resucitó con Cristo, significa que usted no debe vivir para usted mismo. ¿Estamos ahí? 2 Corintios 5:15 dice, y por todos murió, para que los que viven, ¿qué es la siguiente frase ahí? Ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Si usted creyó en Jesús, usted es estos que viven. Ha vivificado con Cristo y Dios dice, yo ya no quiero que tú vivas para ti mismo, sino para aquel que murió pagando por tus pecados y resucitó por ti. Ya no te perteneces, ya no tienes derechos a tu vida, ya no tienes derecho a tus decisiones. Todo lo que haces debe ser llevado a la voluntad de Dios. Y así es entonces como tenemos una vida triunfante en Cristo. Pero es que no me gusta. Mira, serás más feliz haciendo lo que aparentemente no te gusta. Pero cerrando ya todo el mensaje de hoy es muy claro. ¿Por qué resucitó Jesús? Él vino a causa de nuestras transgresiones. Él es nuestra redención y Él es la única forma en que podemos ser justificados.
Jesús resucitó para justificarnos. No se vaya de este lugar sin abrazar esta verdad, que es sencilla, pero a la vez es profunda.